Hola, te saluda tu amiga la psicóloga Patti Ewan y vamos a hablar de las consecuencias de la violencia emocional y del abuso psicológico. Pues ahora sí que la violencia emocional o psicológica tiene consecuencias muy serias y profundas que afectan la salud no solo mental, sino afectan la salud física y social de la víctima. Te voy a mencionar una de las principales consecuencias, ¿sí? Que vive una persona que ha pasado por violencia emocional o abuso psicológico. Eh, es, este tipo de violencia puede provocar heridas muy directas, o sea, son heridas que se dan de manera directa muy frecuentes, a veces no se dan de manera tan directa. Por eso dicen por ahí, en algún momento leí en un libro, cuando me estaba certificando en el manejo de la violencia, sí, que la violencia emocional y la violencia psicológica es la más difícil de percibir, es la que más te confunde, porque no hay certeza que la estés viviendo. Simplemente a ti se te genera una sensación de que algo no te está gustando, pero es tan subjetiva esta sensación que no tienes la certeza que esto sea una realidad, ¿sí? Y es la más difícil de probar ante las leyes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con que sea muy difícil de probar ante las leyes. No significa que te tengas que aguantar y que no tengas el derecho de en algún momento denunciar. Una de las consecuencias a nivel emocional es la baja autoestima y el autoconcepto negativo. La víctima internaliza las críticas, los insultos, las humillaciones, el control, llegando a creer que no vale, que es su culpa o que está loca, ¿sí? O que no, las cosas no pasaron como ella las percibió. Otro efecto emocional y psicológico es el trastorno de estrés, de ansiedad, trastorno de ansiedad y estrés crónico. Estas personas normalmente empiezan a tener trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Y están constantemente como en alerta, pero no saben realmente por qué. Y llegan al consultorio pues padeciendo un trastorno de ansiedad generalizado, pero si nos vamos de fondo, hay una relación ahí que se lo está generando, se lo está despertando. Tienen un miedo constante a enfadar o a quedar mal con el agresor, lo que genera un estado de alerta permanente. Otra consecuencia es la depresión y sentimientos de desesperanza. Allí, cuando trabajamos el modelo de la violencia en terapia, hay pacientes que decimos que tienen la visión de túnel, ¿sí? Una visión de túnel metafóricamente es la luz está muy lejos de ti, ¿sí? Y se ve un escaso un rayo de luz. Entonces hay sentimientos de impotencia, tristeza profunda y la creencia que la situación nunca cambiará. O sea, esto que estoy viviendo, así va a ser mi vida. No creo que cambie. Está muy difícil que cambie. La vida no tiene sentido. Así es vivir una relación. Otra consecuencia es el aislamiento. El agresor a menudo aísla a la víctima de su familia y amigos, dejando a la persona sin red de apoyo o sintiéndose sola. O todavía un poco más complicado. El aislamiento, ellos cuando, cuando el agresor ya es demasiado narcisista, sí te prohíbe, pero a veces hay agresores que jamás te prohíben que vayas a ver a tu familia o que vayas a ver a tus amigos o que tengas tus actividades. Sin embargo, empiezan a generar antecomportamientos, se empiezan a generar con comentarios que estarías mejor o que es una pérdida de tiempo o que deberías de enfocarte más a la relación, que ese tiempo sería magnífico que se lo dedicaras a la relación y sin que te lo prohíban, tú te empiezas a aislar, ¿sí? Genera sentimientos de culpa y de vergüenza. La víctima puede culparse por el abuso o sentirse avergonzada de su situación, lo que dificulta pedir ayuda. Aquí viene el aislamiento. O sea, de pronto hay momentos en que la víctima está consciente de lo que está pasando,
pero el decírselo a otra persona le genera mucha vergüenza. O de pronto las personas, en una relación hay una interacción y a veces la interacción provoca que la persona, la víctima, se salga de sus casillas o tenga un comportamiento diferente, no tan sumiso, y eso hace que el otro explote. Y eso puede ser un amigo, una pareja, una relación de trabajo. Y cuando el otro explota, entonces la persona siente que es su responsabilidad, que ellos provocaron o que ellos generaron que la otra persona sea así con ellos. Hay una dificultad en la toma de decisiones. El control y la manipulación minan la confianza y el propio juicio. Pueden pensar mucho, porque incluso es una de las consecuencias también a nivel cognitivo. Hay una intrusión de pensamientos bárbara. Y entonces lo que sucede es que piensan, pero no llegan a la toma de decisiones, porque eso implica correr con esa responsabilidad y ellos se sienten muy culpables, ¿sí? Entonces no van a llegar a esto. Hay un trastorno de estrés postraumático que puede desarrollarse por el abuso crónico, ¿sí? Dentro de las consecuencias físicas está la somatización. Existen problemas de sueño, insomnio, pesadillas, sueño no reparador, síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, migraña, problemas gastrointestinales, tensión muscular crónica. Yo hace muchos años y ahora tengo la amistad de esta paciente porque cuando sus hijos estaban pequeños, ella me trajo a sus hijos cuando eran niños y cuando fueron adolescentes. Y obviamente yo tengo que hacer un trabajo familiar. Y esta paciente siempre terminaba internada por colon irritable. Sí, imagínense el nivel de dolor que ella tenía, que terminaba internada. Pero bueno, o sea, ella tenía una relación de pareja sumamente conflictiva en donde o el marido se alcoholizaba o el marido le ponía el cuerno. Entonces ella vivía esta relación como un sufrimiento, ¿sí? Pero era una mujer muy fuerte, muy trabajadora, muy aguerrida, pero la forma en la que su cuerpo hablaba era a través del colon. Y de verdad que ella sufrió mucho tiempo de esto. Se debilita el sistema inmunológico. El estrés constante puede hacer que la persona sea más propensa a enfermarse y aguas con el sistema inmunológico, porque a veces el estrés es tan grande, que entonces nuestro sistema inmunológico empieza a atacar a nuestros órganos. Y es ahí cuando se dan las enfermedades crónicas inmunológicas, ¿sí? Porque el cuerpo está tan en constante estrés y tan en constante alerta que el mensaje que le llega a tu sistema inmunológico es como ataca el virus, pero no hay virus. Entonces termina atacando a un órgano. Regularmente en las mujeres se da mucho en el caso de hipotiroidismo de Hashimoto o el hipotiroidismo o el lupus. No estoy diciendo que por eso se genere la enfermedad, pero es una de las explicaciones de cómo nuestro sistema inmunológico terminó atacando a nuestro propio cuerpo. Problemas cardiovasculares, taquicardia, sensación de opresión en el pecho, o sea, esta sensación de vivo en angustia, o cuando tenemos una paciente que de pronto está platicando algo y hace esto, ¿sí? O le empieza la taquicardia. Entonces, esto es consecuencia de, pues, pues es consecuencia de vivir un abuso psicológico. También existen consecuencias sociales y de comportamiento. Consecuencias sociales y de comportamiento del abuso afectivo o del abuso psicológico. Deterioro en el desempeño. Dificultad para concentrarse en el trabajo o los estudios, lo que puede llevar a la pérdida de empleo o abandono escolar. Aguas. O sea, no nos distraemos porque sí.
Comportamientos de riesgo. En algunos casos, la víctima puede recurrir al abuso de alcohol, al abuso de sustancias o a desarrollar conductas autodestructivas como cutting, en el caso de los adolescentes, como un mecanismo para intentar lidiar con el dolor que cargan y que no se explican por qué lo están cargando. Y otra de las consecuencias es el impacto en los hijos. Si tienes hijos, los niños presencian o sufren la violencia emocional, pueden aprender que la violencia es una forma válida de resolver conflictos y experimentar consecuencias psicológicas similares como la ansiedad, la baja autoestima, la irritabilidad o la agresividad. Es importante recordar y es importante mencionar que la violencia emocional nunca es culpa de la víctima, ¿sí? Y si tú detectas que vives abuso emocional, busca ayuda profesional. No va a ser suficiente con echarle ganas, no va a ser suficiente con decir, hoy lo termino y mañana soy otra. No es así, no es así de sencillo. Y busque el apoyo, esto es fundamental para sanar todo esto que te estoy comentando que pasa en tu cuerpo y en tu mente. Te mando un saludo y nos vemos en la próxima cápsula.